Buenas tardes. Yo soy el doctor Miguel González. Actualmente soy el jefe de cardiología del Sanatorio Fino Quieto y voy a dirigirme a ustedes a hablar un término, una enfermedad o parte de la vida de una enfermedad que es la insuficiencia cardíaca, enfermedad progresiva, enfermedad incurable, de alta prevalencia e incidencia y con alta morbilidad y mortalidad. Pero este es un periodo de esa enfermedad que es la insuficiencia cardíaca descompensada y específicamente voy a conversar con ustedes el manejo de la congestión. Lo que predomina en estos pacientes cuando se internan es la congestión y es en este ámbito donde vamos a discutir hoy. Cuando los pacientes ingresan a una unidad coronaria, la insuficiencia cardíaca se puede presentar de varias maneras y podemos resumirla de alguna manera en tres posiciones. Una es progresión de la insuficiencia cardíaca crónica. Son pacientes que tienen ya un conocimiento previo de lo que es su enfermedad cardíaca, tienen un conocimiento previo en general de disfunción ventricular y estos pacientes se ingresan porque progresan sus síntomas. En segundo lugar, lo que puede ocurrir es que sea una insuficiencia cardíaca de novo, una insuficiencia cardíaca aguda, y estos pacientes en general, esta es asociada a una crisis hipertensiva, y en general estos pacientes no tienen deterioro de la función ventricular, sino que tienen función sistólica ventricular izquierda conservada. Y después un pequeñísimo grupo, como ven ustedes en esta torta, la porción amarilla, son las insuficiencias cardíacas terminales, que son pacientes con difusión ventricular conocida y que de alguna manera ingresan a la unidad coronaria o la internación general por este motivo. En rango en sí mismo, cuando uno toma todos los pacientes que están en la unidad coronaria o en una sala de internación, los pacientes se dividen en aquellos, todos tienen insuficiencia cardíaca, se dividen en aquellos que tienen buena función ventricular o tienen deterioro de la función. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, el rango de fracción de eyección de ventrículo izquierdo de estos pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca puede desde el 20% hasta el 70%. Con esto quiero decir que indiscutiblemente los pacientes tienen un síndrome común, que es la insuficiencia cardíaca, pero que pueden tener disfunción ventricular o pueden tener función sistólica conservada. Entonces, lo primero que quiero recalcar, que en este síndrome de insuficiencia cardíaca descompensada hay inicialmente una congestión clínica, pero que es precedida o antecede a esta congestión clínica una congestión hemodinámica. Fíjese en esta pirámide en la base. En la base hay pacientes que pueden tener un aumento de la presión capilar, un aumento de las presiones pulmonares por causa izquierda, por causa del ventrículo izquierdo, pero básicamente cuando ocurre ante un esfuerzo, un ejercicio. Un poquito más arriba de la pirámide tenemos algunos pacientes menos con un aumento de la presión capilar en reposo, pero sin clínica. Los pacientes no saben que tienen congestión hemodinámica, pero si nosotros los midiéramos, esos pacientes tienen congestión hemodinámica, aumento de la presión capilar. Un poquito hacia arriba de esta pirámide tenemos pacientes con aumento de la presión capilar, pero con signos clínicos. Todavía ellos quizás por algún mecanismo compensador exagerado o efectivo, eficiente en pulmones, tienen un aumento de la presión capilar pulmonar, tienen por arriba de 18 milímetros de mercurio a nivel de presión capilar, pero los pacientes no tienen, recién aquí tienen signos, o sea que si lo ocultáramos tendríamos rales crepitantes o tendríamos edema miembros inferiores o tendríamos ingestión yugular. Y ya en la cúspide de esta pirámide tenemos a los pacientes con aumento de presión capilar, pero además se agregan de estos signos, se agregan síntomas. Ya el paciente tiene disnea, tiene intolerancia al esfuerzo, tiene astenia, tiene dinamia, tiene hiporexia o anorexia y tiene ortopnea o tiene edema agudo de pulmón. Entonces, en esta pirámide lo que podemos ver es que hay congestión hemodinámica y hay congestión clínica. Fíjese cómo esta congestión hemodinámica precede que en esta diapositiva donde vemos que la hospitalización está en las líneas punteadas del medio, esa hospitalización, si tuviéramos la oportunidad de medir las presiones pulmonares o la presión capilar en los últimos días, pero en los días previos, veríamos que se va incrementando progresivamente hasta llegar a un cenit, a un grado máximo, y es lo que produce o provoca la hospitalización.
Si nosotros tuviéramos la posibilidad de medir BNP, BNP es un marcador de que BNP es péptido natriurético cerebral, que se libera por aumento de presión o aumento de volumen en las cavidades izquierdas o derechas, vemos que los pacientes en los días previos a la hospitalización, en la última columna de descompensación, en los días previos comienzan a incrementar los niveles de BNP, denotando de alguna manera, aunque sea en forma sintomática probablemente o con signos clínicos menores o síntomas menores, denotando un incremento de la presión o del volumen de ambos ventrículos o de uno o de ambos ventrículos. Por lo tanto, primer mensaje en insuficiencia cardíaca descompensada es que hay congestión subclínica o no está reconocido previo a la internación por insuficiencia cardíaca descompensada. O sea que esto es muy importante de pensar que no es solamente lo que ocurre cuando hay insuficiencia cardíaca progresiva, ya viene de varios días antes incrementándose la congestión hemodinámica. Todos los pacientes cuando se internan, o la mayoría de ellos, cuando se internan piensan que de alguna manera como esto no hay sangre, no es un cáncer, pero están con tanta o mayor mortalidad que los pacientes con cánceres, los pacientes saben que cuando se internan, algunos de ellos, la mayoría, se compensan y salen de alta. Entonces, no le dan la importancia suficiente a la insuficiencia cardíaca y creen que es suficiente volver a internarse y volver a recibir alguna droga endovenosa o algún tratamiento especial y que de esa manera junto con la compensación. Sin embargo, tenemos que recordar nosotros y recordar a los pacientes que cada internación, como vemos en esta curva de descompensación, cada internación, los pacientes mejoran su estado cardíaco, pero que a su vez ya no vuelven a estar a una situación como antes. Cada vez esta enfermedad que es progresiva, en cada internación hay un daño miocárdico mínimo que se va exagerando y el paciente puede egresar con mejoría de sus síntomas y signos, pero de alguna manera está peor que antes. Y ese deterioro progresivo, ese deterioro que es significativo por momentos, no solamente afecta al corazón, sino como ustedes ven en forma paralela, el riñón muchas veces acompaña a y entonces finalmente tenemos síndromes cardiorrenales, o sea que son síndromes de enfermedad cardíaca, insuficiencia cardíaca y además deterioro de la función renal acompañando o provocando uno o provocando al otro, o sea, el huevo y la gallina, pero que de alguna manera los dos se acompañan a este deterioro progresivo hasta llegar finalmente a la muerte. Cuando ingresan los pacientes tenemos que tomar 2 minutos. Somos clínicos nosotros y tomamos 2 minutos para saber en qué estadio o en qué situación está este paciente con insuficiencia cardíaca. Nosotros podemos dividir a los pacientes que tienen congestión, sí o no. Aquí vemos la columna de congestión. A la izquierda son los que no tienen congestión, a la derecha son los que tienen congestión. ¿Qué es congestión? Pacientes que tienen irritación yugular, pacientes que tienen edemas, que tienen ascitis, que tienen rales crepitantes, que tienen ortopnea. Ahí están congestivos. Pueden estar congestivos, las columnas de la derecha, los cuadrantes B y C que tenemos en esta diapositiva, y pueden estar o no, asociados o no, a hipoperfusión. Hipoperfusión es hipotensión arterial, frialdad de piel, oliguria, alteraciones del sensorio, acidosis metabólica. Fíjense que son signos clínicos, que todos ellos los podemos determinar en 2 minutos, y de esta manera tenemos congestión sí o no, sí a la derecha, no a la izquierda, en las columnas. Hipoperfusión, no hipoperfusión, arriba, en la fila de la de arriba, A y B, y en la fila L y C son los pacientes hipoperfundidos. Por lo tanto, tenemos un grupo de pacientes, el grupo A, que no están congestivos ni están hipoperfundidos. Probablemente no están internados, obviamente. Puede estar un paciente del grupo B, a la derecha de arriba, que están congestivos, pero no están hipoperfundidos. Este es el grupo mayoritario de pacientes que se internan en insuficiencia cardíaca descompensada. Afortunadamente, son pacientes del grupo B, que están congestivos, tienen síntomas y signos, pero no están hipoperfundidos. Fíjense que la presión arterial media de estos pacientes es de 130, 135 milímetros de mercurio de presión sistólica, 80 o 90 de presión diastólica. O sea que fíjense que están mal, pero nos permiten hacer algún tipo de tratamiento. En el estadio o en el grupo C, que es abajo y a la derecha, los pacientes están congestivos, pero además se agrega que están hipoperfundidos. Están mal estos pacientes, porque no solamente tienen signos de incremento
de la congestión pulmonar o congestión sistémica, sino que además están hipoperfundidos. Hay un compromiso sistémico y hay un compromiso de la perfusión, quizá por bajo volumen minuto. Por lo tanto, esta caracterización es nuestro patrimonio, es nuestro interés en decir, o nuestra facilidad como clínicos, y que reconocemos en 2 minutos en qué situación clínica es este paciente con insuficiencia cardíaca. Como les decía, los pacientes pueden dividirse, a pesar de tener de la misma manera los dos insuficiencia cardíaca, pueden tener o función ventricular sistólica conservada o función sistólica ventricular izquierda deteriorada. Y aquí hay motivos, y generalmente aquellos que tienen función sistólica conservada son pacientes hipertensos o pacientes valvulares, estenosis aórticas, estenosis mitral o cardiopatías hipertróficas. Mientras que aquellos pacientes que tienen función sistólica deteriorada, generalmente son pacientes idiopáticos o valvulares terminales por sobrecargas volumétricas o pacientes isquémicos u otros motivos como quienes están chagásicos en nuestro país, Takotsubo, miocarditis, amiloidosis, alcoholismo. Hay una serie de grupos de pacientes o de motivos que pueden causar un deterioro de la función sistólica causantes de este cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento, por supuesto, que el paciente se sienta mejor. Fíjense que nosotros podemos estimar que el paciente se siente mejor por sus signos y síntomas. Y como ven a la izquierda, acá hay 3 curvas que la posibilidad de sobrevida es mayor si los pacientes egresan sin signos y síntomas. Y es peor si se van con un signo o síntoma del egreso. Por supuesto, en el medio hablamos de presión capilar y ya tenemos que tener una medición, pero por supuesto los pacientes van a tener mayor mortalidad si egresan, y es la única posibilidad que puedan egresar, si egresan con presión capilar elevada, más allá de 16 milímetros de mercurio. Y si los pacientes egresan, luego de una internación por insuficiencia cardíaca, egresan con presión capilar normal, la mortalidad es mucho menor. Esos pacientes en la curva roja, curva de color rojo. Y si tuviera la posibilidad de tomar un marcador de sobrecarga de volumen o de presión como es el BNP, que es un análisis en sangre, podemos ver, por supuesto, que los pacientes que tienen mayor niveles de BNP al egreso tienen menor sobrevida en el seguimiento que los pacientes que tienen un BNP normalizado. Por lo tanto, hay objetivos del tratamiento que primero que el paciente se sienta mejor. Hay objetivos hemodinámicos, que tenga una presión capilar normal, y hay objetivos humorales, por así decirlo, a través de mediciones del BNP, donde nos dicen que los pacientes que egresan con BNP bajo están mejor, por supuesto, y parece una verdad de perogrullo. Cuando ingresan, luego de que en 2 minutos nosotros como clínicos identificamos en qué grupo de pacientes están, si están congestivos o sí o no, y si están hipoperfundidos o no, ustedes ven que el grupo de pacientes del grupo B, que están congestivos sin hipoperfusión, predomina el tratamiento con vasodilatadores y diuréticos, mientras que el grupo de pacientes que están, el grupo C o el grupo L, que están hipoperfundidos y congestivos, predomina más el uso de inotrópicos, de pacientes que necesitan un apoyo inotrópico. Entonces, en realidad, nosotros primero tenemos que tener claro qué queremos hacer con un paciente. Si le preguntamos al paciente qué es lo que quiere, lo primero, obviamente, que se siente muy mal, que se siente disneico, que se siente sobrecargado de volumen, lo primero que quiere es sentirse mejor. Y obviamente después de sentirse mejor, nos va a pedir que vivir más. Nosotros tenemos que mejorar esos síntomas. Y esos síntomas, recordemos que son en forma aguda, están relacionados con presión capilar elevada. O sea que lo que nosotros aprendemos o hacemos desde el punto de vista fisiopatológico en un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, acá es, no digo que es más simple, pero es mucho más reducido el objetivo. Acá es bajar la presión capilar, porque si bajamos la presión capilar, los pacientes se van a sentir mejor. Y luego de sentirse mejor, vamos a ver si podemos mejorar el pronóstico. Y ese pronóstico, en función de las drogas que utilicemos o cómo lo tratemos, es disminuir los tiempos de internación, no es poco ese objetivo final, disminuir la progresión de la disfunción ventricular, eso nos permite tener una mejor sobrevida y por último, por supuesto, mejorar la sobrevida. Pero fíjense que todo lo que nosotros, consciente o inconsciente, pero generalmente inconscientemente queremos hacer para mejorar a este paciente, podemos también al mismo tiempo provocar un daño. Y eso es lo que tenemos que evitar en la internación. Provocar un daño significa que no hay que causar hipotensión arterial, no hay que provocar la disfunción renal, no hay que provocar daño miocárdico o no hay que favorecer las arritmias.
Si nuestro objetivo es mejorar los síntomas y mejorar el pronóstico, tratemos en lo posible de hacerlo sin provocar entonces estos daños que por supuesto inconscientemente o porque no estamos haciendo las cosas bien, lo hacemos cuando hay hipotensión arterial, disfunción renal, daño miocárdico o arritmias. ¿Es cierto que mejorar los síntomas significa mejorar la sobrevida? No siempre es esto así. No siempre. El mejorar los síntomas, si lo tomamos como puntos finales subrogantes, los puntos finales subrogantes, si son mejorar los síntomas, como aquí vemos mejorar la disnea, o un punto subrogante es mejorar la presión capilar, o un punto subrogante es utilización o no de inotrópicos, muchas veces los puntos finales subrogantes tratan de elaborar una hipótesis fisiopatológica que mejorando la disnea los pacientes, por supuesto, se sienten mejor y de esa manera significa que hay menos mortalidad, o que los pacientes les bajamos la presión capilar, los pacientes se sienten mejor y esa droga, por bajar la presión capilar, tiene menor mortalidad, o usando inotrópicos, los pacientes se sienten mejor y van a tener entonces menor mortalidad. No siempre es así. Hay numerosos estudios de investigación que han tenido puntos finales subrogantes y que de alguna manera han mostrado en algunos momentos una mejoría, sin embargo, no han mostrado puntos finales fuertes, duros, como es mejoría la mortalidad a largo plazo. Por eso nuestro objetivo es, si tuviéramos que establecer una droga que es buena, por supuesto, tomar puntos finales duros, como es mortalidad o por lo menos reinternación. Entonces, vamos a entrar entonces al manejo de la congestión en pacientes que entraron por insuficiencia cardíaca descompensada y que tienen congestión con normo o hipertensión arterial. Este es el grupo B que decíamos, que es el grupo que la 3/4 parte de los pacientes se internan dentro de este grupo, que son pacientes que tienen congestión sin hipoperfusión, con normotensión o con hipertensión arterial. Como les recuerdo, les decía que la media de tensión arterial sistólica es de 130-135 milímetros de mercurio. Entonces, en este grupo de pacientes vamos a usar un grupo de drogas que son los diuréticos, furosemida endovenosa, un grupo de pacientes de drogas o de estrategias que favorecen la diuresis como las soluciones hipertónicas, la ultrafiltración como paralelismo a los diuréticos. Vamos a utilizar vasodilatadores porque están con hipertensión arterial y con un aumento de la presión capilar, como nitroproceto de sodio, nitroglicerina y no hoy actualmente nesiritide. Y la pregunta es si debemos utilizar inotrópicos en este grupo de pacientes, sí o no. Entonces, en el manejo de la congestión, nosotros dijimos que vamos a hacer diuréticos, soluciones salinas hipertónicas, diuréticos mineralocorticoides o una combinación, dopamina bajas dosis, vamos a conversar esto, y finalmente la ultrafiltración. Cuando los pacientes ingresan con insuficiencia cardíaca y como se encuentran congestivos en el grupo que estamos analizando ahora, y si están congestivos tenemos que provocar un balance hídrico negativo, por lo tanto van a recibir en forma inicial siempre diuréticos. Y el tiempo de inicio de los diuréticos, tenemos que insistir, tiene que ser lo más rápido posible. Fíjese que en esta curva tentativa, esquemática, no es una causalidad, sino una asociación. Los pacientes que tienen un retraso de la utilización de los diuréticos cuando ingresan a un hospital tienen mayor mortalidad intrahospitalaria. Esto es como recibir fibrinolíticos o como hacer una angioplástica primaria en infarto agudo. Tenemos que ser rápidos. Una vez que llegó la guardia, y en eso tenemos que trabajar con la guardia en la emergencia, una vez que llegó la guardia, si el paciente está con un claro diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos que ya hacer en la guardia el tratamiento inicial, que es el tratamiento diurético endovenoso. Y no esperar que de alguna manera suba la internación, que suba la unidad coronaria, que suba la terapia intensiva, porque en esa demora puede ocurrir horas de demora en el inicio del tratamiento y hay no una causalidad, sino una asociación de que aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada en que se demora el inicio de la terapia diurética, hay un incremento en la mortalidad. Por eso, esto tiene que ser una estrategia rápida y eficiente. Porque fíjense que de alguna manera el 40% de los pacientes que se ingresan por insuficiencia cardíaca puede haber un síndrome cardiorrenal, o sea que se provoque o que se exacerbe un deterioro de la función renal durante la internación. Y fíjense que en estos 4
cuento estos 4 esquemas de barras, van a ver que de alguna manera los pacientes que tienen mayor deterioro de la función renal no está relacionado al incremento de la presión capilar como está abajo a la derecha, no está relacionado con el grado de tensión arterial sistólica como está abajo y a la izquierda, no está relacionado en forma muy directa al grado de índice cardíaco, de deterioro del índice cardíaco que tiene, sino que el grado de disfunción renal se provoca o muy relacionado específicamente al incremento de las presiones de la aurícula derecha o de la presión sistémica que tenemos. O sea que estamos provocando es un aumento de la poscarga del riñón. El riñón drena por la vena renal a la vena cava si se encuentra, se dirige hacia la aurícula derecha, y si la aurícula derecha tiene un incremento de la presión venosa central, va a provocar una hipertensión en la vena cava, y se va a provocar una hipertensión en la vena renal, y se va a provocar en la rama eferente del glomérulo un incremento de la hipertensión, y por esa razón, por lo tanto, disminuye la filtración y de alguna manera es lo que favorece la difusión renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso, lo que primero tenemos que pensar es hacer un tratamiento rápido diurético y tratar de bajar lo más rápidamente posible, sin provocar daño, la presión de la aurícula derecha, porque bajando la presión de la aurícula derecha, al mismo tiempo estamos bajando la presión capilar wedge y va a mejorar el paciente, pero al mismo tiempo estamos favoreciendo o disminuyendo la posibilidad que se desarrolle un síndrome cardiorrenal. Y si vamos a usar diuréticos, vamos a usar dosis endovenosas y lo vamos a hacer en forma continua en bola o en bolo, o vamos a hacerlo a baja o altas dosis. El estudio DOSE, que fue hecho por el Instituto Nacional de la Salud, fue un estudio que tomó pacientes con insuficiencia cardíaca y difusión ventricular y analizó estas 2 preguntas: ¿bolo o continuo, baja o altas dosis? Y el punto final primario fue deterioro de la función renal. Ni el bolo ni la infusión continua, ni la baja ni altas dosis, hubo diferencias en el grado de disfunción renal. Por supuesto, los pacientes que recibieron altas dosis de diuréticos tuvieron mayor diuresis y tuvieron mayor disminución del peso que los pacientes que disminuyeron bajas dosis. Pero desde el punto de vista de función renal, hay que ver cómo definimos función renal, ¿no? Fíjense que a la derecha de esta diapositiva, si tomamos una disfunción renal, una forma de definirla, que tenía mayor de 0.3 miligramos por ciento en las primeras 72 horas, los pacientes con alta dosis de diuréticos de furosemida tuvieron mayor deterioro de la función renal que los pacientes que tuvieron baja dosis. Pero en forma global el estudio no pudo determinar que la infusión en bolo o la infusión continua o la baja o alta dosis. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, le transmito lo que hacemos nosotros. Todo paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca, si la insuficiencia cardíaca es descompensada pero de grado leve, usamos una baja dosis y lo hacemos en forma de bolo. Si los pacientes se encuentran en forma de refractariedad en las últimas semanas o que tienen dosis altas, utilizamos una alta dosis y en forma continua, ya desde el ingreso. Alta dosis significa 2 veces y medio la dosis que utilizaba en forma crónica, se lo multiplicamos por 2 veces y medio, se lo ponemos en 24 horas y lo hacemos en forma continua. Si hacemos en baja dosis, es lo mismo que recibía en forma ambulatoria el paciente de diurético si lo recibía, y lo hacemos en forma de 24 horas en bolo. Esos son los 2 esquemas, y esto un poco en forma de cómo se presentan los pacientes definimos si hacemos alta o baja dosis, si hacemos continuo o en bolo. ¿Qué pasa si hay una cierta resistencia? Si yo hago diuréticos y el paciente no llega a orinar lo suficientemente como si nosotros quisiéramos. Bueno, podemos incrementar la dosis de diuréticos, pero en algún momento podemos pasar al segundo esquema de refractariedad o resistencia a diuréticos, como son las soluciones salinas hipertónicas. Los pacientes están mal. Que yo le ponga sodio y agua no implica que va a estar peor. Y esa carga de sodio a nivel del nefrón distal hace que de alguna manera, por la hipertrofia del nefrón distal, por el uso de diuréticos en forma crónica, hace que de alguna manera que hay una mayor carga hacia el riñón y esto provoca diuresis. Aquí hay un metaanálisis, aquí ven la cita de este metaanálisis y pueden ver todos los artículos que fueron publicados y van a ver los diferentes esquemas de soluciones hipertónicas, donde en este metaanálisis hubo la utilización de las soluciones hipertónicas en insuficiencia cardíaca descompensada facilitó una disminución de la mortalidad, una disminución de la readmisión y disminución de los días de internación.
¿Qué ocurre si los pacientes tienen una resistencia a los diuréticos? Entonces nosotros podemos combinar diuréticos de asa como furosemida con diuréticos tiazídicos o finalmente asociar a estos diuréticos que estamos utilizando diuréticos mineralocorticoides. No hay estudios randomizados a este nivel, pero sí sabemos, como vemos en este cuadro de barras, en que los anaranjados son los grupos de pacientes que recibieron mineralocorticoides, espirolactona o eprenona, y este grupo de pacientes, columnas o barras anaranjadas, tienen menores edemas, menores RALes, menos osteopenias que el grupo de barras celestes, que son el grupo control que no recibieron antagonistas mineralocorticoides. Por lo tanto, durante la internación, en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensadas, que además sabemos que lo van a tener que recibir en forma ambulatoria de los pacientes que tienen difusión ventricular, ya nos adelantamos y durante la internación comenzamos la utilización de estas drogas y donde vemos que tienen un beneficio en términos de signos y síntomas. ¿Qué pasa si los pacientes tienen cierta resistencia a los diuréticos y el manejo de la congestión se hace más difícil? En Argentina, en muchos lugares del mundo, pero especialmente en Argentina, vamos a ver que la dopamina a bajas dosis es, en cierta manera, una estrategia que ha penetrado mucho en la cabeza de nosotros y, sin embargo, podemos afirmar que hasta ahora no hay ninguna evidencia científica a través de estudios randomizados y bien controlados que diga que la dopamina, la famosa dopamina a bajas dosis, 2 o 3 gamas kilominuto, la famosa dopamina que estimula los receptores dopaminérgicos a nivel renal y favorece la diuresis, eso no se encuentra comprobado. Fíjese que en el estudio Rose, el volumen de orina con dopamina o con placebo es exactamente igual y los cambios en la cistatina C, que es un marcador de deterioro de la función renal, tampoco hay diferencias con placebo o con dopamina. Esto hace que de alguna manera tenemos que no llegar a pensar necesariamente, como lo hemos pensado durante años, que los pacientes con insuficiencia cardíaca era conveniente que reciban un inotrópico como es dopamina a bajas dosis para favorecer su diuresis en esta internación. Fíjense que no solamente no favorece la diuresis, sino que no solamente favorece la diuresis, sino que puede ser hasta peligroso. En los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, del grupo B, que dijimos que son pacientes que tienen congestión, pero que no tienen hipoperfusión, son pacientes que, a pesar de que tienen difusión ventricular izquierda, no tienen una indicación clara de inotrópicos. Y si no tienen indicación clara de inotrópicos, no demos inotrópicos a este grupo de pacientes. A punto de partida del estudio Optime, como vemos acá, era un grupo de pacientes como el que estamos hablando, congestivos con normo o hipertensión arterial. Eran del grupo B, ¿se acuerdan que dijimos al comienzo de ese grupo que tenía congestión sin hiperfusión? En este grupo de pacientes con difusión ventricular no utilicemos inotrópicos, porque en este estudio, Optime, que utilizó milrinone, como ven, el grupo que recibió milrinone comparado con placebo ha tenido mayores eventos y complicaciones durante la internación e inclusive una tendencia a un incremento de mortalidad luego del alta. Por lo tanto, el mensaje es que a este grupo de pacientes, grupo B, como dijimos, congestión sin hiperfusión, solamente tenemos que tratarlos especialmente con diuréticos, vasodilatadores, pero no con inotrópicos. Si así todo, los pacientes se encuentran con resistencia y no tienen una respuesta adecuada en los primeros días en términos de disminuir ese balance hídrico negativo, tenemos que pensar si la ultrafiltración es útil o no. Pero acá voy a mostrarles dos estudios, que estos dos estudios en sí mismos han sido contradictorios, pero es interesante la hipótesis. Uno es el estudio Unload, que comparó pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, que uno hicimos tratamiento diurético convencional y en otro hicimos ultrafiltración. Ultrafiltración con un aparato especial que se utilizó en este grupo de pacientes. No es la ultrafiltración habitual que hacemos nosotros, que tenemos un técnico sentado o parado al lado del paciente con una máquina especial que se utiliza para diálisis también. No, estos son aparatos especiales, pequeños, venovenosos, que no necesitan canulación arterial, pero de alguna manera provocan casi hasta 300 mililitros horas un balance negativo de agua de ultrafiltración. Bueno, estos aparatos especiales se han estudiado en su forma randomizada y como vemos en el estudio Unload hubo una disminución significativa del peso
comparando ambos grupos, diuréticos o ultrafiltración, sin deterioro de la función renal. Sin embargo, aparece este otro estudio muy similar al anterior desde el punto de vista metodológico, que es el Caris-Herfeller. Aquí tenían cierto grado de disfunción renal de base y no observamos en estos grupos de cuidados estándar con diuréticos versus ultrafiltración, no observamos en este estudio una diferencia en el peso e inclusive hoy hay un incremento del deterioro de la función renal en el grupo que recibió ultrafiltración. Por lo tanto, todavía no está cerrado este tema, pero podemos decir que la ultrafiltración no es, salvo que obviamente estemos en insuficiencia renal, ya estamos dializándolo, no es una estrategia para establecer en los pacientes que tienen resistencia o para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada. Y vamos a llegar al alta y vamos a pasar un periodo muy crítico que se llama, o lo denominamos fase vulnerable. Y ese periodo es crítico porque de alguna manera en este periodo donde hemos tenido muchos cuidados durante la internación, luego pasa un periodo donde los pacientes no están internados, donde quizás tardan en llegar a nuestro consultorio, donde quizás comienzan a aparecer algunos desvíos en cuanto a adherencia y compliance de la medicación. Y entonces, en estos, los pacientes tienen una alta tasa de reinternación en los primeros 90 días y tienen inclusive una alta tasa de mortalidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver variables de calidad de atención que tuvimos en nuestra internación y cumpliendo esta variable de calidad de atención es probable que tengamos mejor seguimiento de estos pacientes, específicamente en esta etapa de fase vulnerable. Entonces hay diferentes fases, variables de calidad de atención, como son las instrucciones al alta, como que reciba inhibidores de enzima convertida o antagonistas de receptor de angiotensina 2, la anticoagulación en pacientes que tienen fibrilación auricular, el que reciban beta-bloqueantes o indicaciones de no fumar. Digo esto porque estos indicadores o estas variables de calidad de atención sabemos que si las cumplimos vamos a tener de alguna manera mejor evolución de los pacientes luego del alta. Y fíjense que el uso y no uso de inhibidor de enzima convertidora o de ARA2 y de beta-bloqueantes tienen una menor tasa de muerte y reinternación a 90 días si al alta están recibiendo IECA o ARA2, son las barras a la izquierda de estas columnas, las barras rojas, tienen menos mortalidad que las barras azules, si tienen menos muerte y menos reinternación si reciben al alta IECA o ARA2. Y si reciben a la derecha beta-bloqueantes, las barras rojas, las columnas rojas, tienen menos mortalidad y menos reinternación a la derecha, si reciben beta-bloqueantes. Ustedes me van a decir, bueno, si lo recibí, no lo pudieron recibir porque estaban peor y por eso no, y es cierto, pero también es cierto que muchas veces no damos IECA o la dosis suficiente y los pacientes se egresan sin las dosis o las drogas adecuadas. Fíjense que durante la internación lo que hagamos también es cierto que los pacientes lo cumplen mucho más. Nosotros en el ambulatorio es casi un trueque, tenemos que compartir con los pacientes y decidir junto con ellos qué vamos a hacer. Mientras que en general, cuando le decimos en el alta de la internación, haga esto, los pacientes en general lo reciben. Y fíjense que si un paciente se va a la izquierda de esta diapositiva, si se va con beta-bloqueante al alta, a los 60-90 días, mayor cantidad de pacientes están recibiendo beta-bloqueantes si el beta-bloqueante lo comienza luego del alta. Lo mismo pasa a la derecha con los IECA ARA2. Si al alta están recibiendo IECA ARA2, a los 60-90 días, mayor cantidad de pacientes reciben IECA ARA2 que aquellos pacientes que empezaron estas drogas luego del alta. Es una verdad de perogrullo, pero cuando uno lo demuestra es mucho mejor para estimularnos a hacerlo. Ya terminando, quiero decir que no todo es medicación. No todo es medicación y tenemos que reconocer que hay recomendaciones no farmacológicas que debemos tomar el tiempo para hacerlo. Y si no lo hacemos nosotros, lo hacemos con nuestro grupo de insuficiencia cardíaca, que está compuesto por enfermeras que lo hacen muy bien, inclusive mucho mejor que nosotros. Que es explicar la enfermedad al paciente y a la familia. Que es explicarle los síntomas de empeoramiento. No tienen por qué saber que si a la mujer le aprieta la pollera o se le marca las medias al hombre o que se sienten con necesidad de incorporarse a la noche. Eso significa un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Que se pesen todos los días, que tengan esa balanza y que al levantarse, luego de orinar, como hacemos todos cuando nos levantamos, y antes de desayunar, se pesen.
Si los pacientes aumentan 1 kilo de peso en una semana bajo estas condiciones, no están engordando, están reteniendo líquidos y eso puede ser un inicio de un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Tiene que haber una contención y tratar de que tengan el recurso a donde consultar si tienen algunas dudas y recordar la importancia como clínicos de la vacunación antigripal y la vacunación antineumocóxica, porque de alguna manera las infecciones, tanto gripales en invierno y las infecciones respiratorias neumocóxicas, son factores descompensantes y de aumento de la morbilidad y de la mortalidad. En conclusión, hablamos del diagnóstico y de la posibilidad como clínico que somos de hacer en 2 minutos, de hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca y de cómo hacerlo. De que hablamos de cómo prevalece la congestión y lo principal es que cómo nos dirigimos hacia mejorar la congestión, que eso va a mejorar los síntomas. Hablamos de factores precipitantes, que hay que buscarlos, y donde los factores precipitantes, orientándonos a esto, podemos llegar a corregirlos. Y hablamos de cómo decongestionar y cómo la decongestión de estos pacientes se hace con diuréticos, con vasodilatadores y especialmente recordar de no usar inotrópicos en la mayoría de nuestros pacientes internados. Muchas gracias.